Pero entonces si ustedes preguntan, ¿y cómo tratamos a un paciente que es frágil? Los estudios hasta la actualidad, ¿qué es lo que han dicho o qué es lo que han demostrado? La intervención más útil, más oportuna, más barata y más efectiva es la actividad física y el ejercicio. Entonces, esto va a ser muy importante y es algo muy sencillo, muy barato y muy económico. El hecho de no tenerlo postrado en una cama va a ser la diferencia de tenerlo activo, tenerlo caminando, tenerlo en muchas otras circunstancias que nos van a ayudar. Obviamente, lo que más ha demostrado utilidad es el entrenamiento de resistencia. ¿Para qué va a hacer esto? Para incrementar la masa muscular. Porque como vimos, la fragilidad está relacionada con ¿qué? Con pérdida de la masa corporal, entonces se va a sentir más exhausto, se va a sentir más cansado, va a estar desnutrido. Entonces por eso el entrenamiento de resistencia es lo más importante. Pero pues obviamente si ni siquiera lo tenemos activo, pues va a ser mucho peor. Entonces, como les digo, lo más barato, lo más económico y lo más útil, la actividad física, que es algo muy sencillo. Y algo un poquito más complejo que sería el entrenamiento de resistencia, que esto ya sería enfocado ¿con quién? Con terapia física. O sea, asesorados y no solamente nos vamos a poner a trotar, pues quizás no es la actividad adecuada, pero con una asesoría de un personal capacitado, pues pueden hacer la intervención más adecuada. ¿Han buscado algún tipo de medicamento que pudiera intervenir en esto? Han pasado desde la hormona de crecimiento, la testosterona, muchos análogos de muchas hormonas, pero todo esto en general, ¿qué es lo que he demostrado? Que tiene muchos efectos adversos desde todo punto de vista, porque aumenta la mortalidad cardiovascular, porque aumenta los problemas de la glucosa. En general, no hay un medicamento hasta ahora efectivo para mejorar la fragilidad. Por eso hablamos y resaltamos mucho la actividad física y ejercicio. Se ha hablado que la intervención en la nutrición pues puede ser también efectivo, pero pues esto es un complemento. Si ya está haciendo mucho más ejercicio, si ya está mucho más activo, va a tener más apetito y va a comer mejor. A esto vamos entonces que un anciano con fragilidad ya tiene una necesidad de servicios adecuados. Entonces va a necesitar un personal especializado para su identificación precoz, va a necesitar unas intervenciones para mejorar la fragilidad, hay que mejorar las evaluaciones clínicas donde hay que controlar sus síntomas que van a ser muy importantes. Un ejemplo claro sería el dolor. Hay que hacer unos cuidados estructurados, entonces donde va a haber o debe haber un manejo de las enfermedades crónicas, de instituciones de cuidados crónicos. Y también debe ser muy importante, hay que entender que debe llegar ese proceso final. Entonces también debe haber una atención adecuada al final de la vida. Entonces donde entra muy importante los pacientes que ya definitivamente son muy frágiles o que están preterminales, porque pese a la intervención que hagamos, pues somos humanos y tenemos que fallecer en algún momento, pero lo ideal es que se haga con la mejor calidad de vida y que se haga de la mejor forma esta atención. Y pues hay que hacer un proceso de aceptación que somos mortales y que tenemos que fallecer en algún momento. Entonces, si tratamos de poner en una balanza qué es lo que está pasando, entonces por un lado, por el lado que tendríamos como lado bueno, ponemos la salud, las actitudes saludables y los recursos que tenemos a la mano. ¿Y qué es lo que nos va a alterar esto? La enfermedad, la discapacidad y la carga, que puede ser desde la carga alostática de cómo vivió su vida, o también relacionado a la falta de recursos en la atención del paciente, que puede ser porque no tiene la persona adecuada para su atención, o porque no tiene los medicamentos adecuados, o porque no se hizo o no se enfatizó en la terapia física, o no se enfatizó en muchas otras cosas. Pero entonces, como miramos esto, es una balanza. Lo que tratamos de mantener es el equilibrio. Bueno, no necesariamente en todas las oportunidades podemos intervenir sobre cosas que ya tienen su valor dentro del daño que se ha hecho, pero pues sí hay que buscar cómo podemos balanzar y cómo podemos hacerlo mejor para el paciente. Entonces, como miramos, la idea del espectro evolutivo no es que esperemos a que el paciente ya tenga una dependencia y que esté en su estadio final, sino que desde el principio estemos tratando de intervenir, donde ya encontramos dificultad en la adaptación o en la plasticidad. Entonces hay unos indicadores pronósticos y entonces es donde han entrado a tratar de definir quién es un paciente frágil y es donde los geriatras han tratado de buscar cómo encontramos a un paciente frágil. Simplemente han tratado de medir la debilidad muscular de la mano, entonces han tratado de mirar
qué tanta fuerza tiene para apretar la mano, con un instrumento especializado para ver cómo lo puede hacer. La pérdida de peso, entonces cuántos kilos ha perdido en 6 meses o en un año, la desnutrición, la mala tolerancia al ejercicio, si el paciente definitivamente se siente exhausto o si hay pocas actividades físicas, entonces donde hay deterioro en las actividades básicas de la vida diaria. Es donde han tratado de buscar algunos criterios más específicos para definir esto, pero que también son pronósticos en los pacientes con fragilidad. Y ahí es donde, donde vienen otros instrumentos de la geriatría, que son los niveles asistenciales. Entonces les hablaba que no solamente el paciente lo vamos a atender en un hospital, entonces, sino que tenemos unos niveles asistenciales que pueden ser sanitarios o que pueden ser sociales. Los sanitarios se entenderían ya más como instituciones de salud. Entonces, por ejemplo, la atención en un centro de salud, en una sala de urgencias, porque el paciente tiene alguna complicación respiratoria, tuvo que asistir a urgencias, se atendió, se resolvió y se devolvió a su casa. Entonces, se está atendiendo en un nivel institucional. En una unidad de agudos, que es el ejemplo típico de un paciente que se hospitaliza. Por alguna razón, tiene su enfermedad, se hospitaliza, se trata de mantener activo, se trata de mantener con terapia física, devolverlo a su medio. Tenemos otra que es la unidad de media estancia, entonces esto sería pacientes que tuvieron alguna complicación un poco más grave, como por ejemplo alguna fractura, necesitó una intervención quirúrgica, entonces se va a un centro de media estancia, que el ejemplo clásico sería un ortogeriátrico. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo operaron en una institución y va a otra donde se va a rehabilitar para volver a su casa o para volver a su medio. Entonces por eso se habla de media estancia. Y otro que es una unidad de larga estancia, porque en algún momento puede que no se tengan los recursos necesarios o ya no se pueda manejar el paciente en casa. Entonces necesita una institución especializada donde se va a manejar el paciente por algún motivo. Uno puede ser porque tiene alguna enfermedad crónica, catastrófica, no puede respirar por sí solo y necesita un ventilador, ese ventilador no se puede manejar en casa, entonces necesita un sitio especializado para manejarlo. O el otro caso es que ya definitivamente no hay quien pueda manejar el paciente en casa, puede ser un paciente con demencia, se lleva a una institución donde se tiene el personal adecuado para manejarlo. Pero eso no quiere decir que todos los pacientes con demencia vayan a una institución, por eso todos los casos se individualizan. Está también la atención domiciliaria, que es un medio de atención sanitario, está relacionado con una institución, pero lo que se busca es que se atienda al paciente en su medio, que puede ser su casa o puede ser alguna institución donde se encuentre el paciente. Y está la consulta externa, pues que obviamente es muy conocido por todos, donde llega el paciente, llega a su consulta, es atendido, le dan las recomendaciones y pues debe seguir ya en su medio. Y están también los medios sociales, entonces está la ayuda a domicilio, que no necesariamente tiene que ser por médicos o por personal especializado. Si el paciente necesita algún tipo de asistencia, el hecho de tener un cuidador ya tiene una ayuda a domicilio. El hecho que necesite por alguna razón una enfermera o un auxiliar de enfermería, ya tiene una atención domiciliaria. Entonces estos dos se van a superponer. Otros centros que son como por ejemplo el centro día, los hospitales días o residencias asistidas.